En la cena de cumpleaños de mi hermana, mis padres se rieron, tus hijos siempre serán secundarios a sus gemelas. Así que, con calma, les dije, entonces mi dinero no debería ser lo primero a la hora de pagar las facturas. Nadie dijo una palabra más. Si le pidieras a mi madre que nombrara a sus hijos, sonreiría como un pavo real orgulloso y diría, solo nuestra chica, Amelia. Solo necesitábamos una. Luego, tal vez si alguien se lo recordara, diría, y Derek también. Como una idea de última hora. Como algo que recordó de su lista de la compra después de haber pagado. Amelia tiene 32 años. Y si alguna vez has conocido a alguien que podría caerse de bruces y aún así recibir aplausos por la elegancia de su caída, esa es ella. Mi hermana tiene este talento profundamente molesto, casi mágico, de ser el centro de toda conversación, incluso cuando no está presente. Mi madre y mi padre podrían estar hablando del cambio climático o del precio de los huevos. Y de alguna manera, todo volvería a la sonrisa de Amelia, a su trabajo o a la vez que casi la eligen como extra en un anuncio de yogur hace 8 años. No lo consiguió, por cierto, pero dijeron que estuvo muy cerca. Al crecer, aprendí que si Amelia sacaba un notable alto, era un milagro de la era moderna. Si yo sacaba todos sobresalientes, bueno, es lo que se supone que debes hacer, Derek. Si ella derramaba zumo, pobrecita. Los accidentes ocurren. Si yo volcaba un vaso, ¿por qué siempre eres tan descuidado? Solía pensar que tal vez solo estaba siendo dramático, que todos los hermanos tenían un poco de esa dinámica. El hijo dorado y el invisible. Pero a medida que pasaban los años, se hizo dolorosamente claro que en nuestro hogar, Amelia era el sol y yo solo debía orbitar en silencio. Me mudé a los 19 años, no para ir a la universidad. No podía permitírmelo, y mis padres ciertamente no se ofrecieron, sino porque no podía soportar otra cena en la que fingieran que no existía mientras adulaban la última actuación de karaoke de Amelia o su idea de negocio a medio cocinar. Encontré trabajo en un taller de coches local, arreglé un Honda Civic barato con mis propias manos y empecé a construir una vida desde cero. No era glamuroso, pero era mío. Aprendí a presupuestar, a ahorrar, a comer con $10 a la semana si era necesario. Nadie me ofreció ayuda, ni una sola vez. Amelia, mientras tanto, flotaba por la vida como si estuviera en un montaje de comedia romántica. Dejó su carrera de marketing en el segundo año porque estaba sofocando su creatividad. Luego fue a la escuela de cosmetología. A los 2 meses, decidió que era demasiado tóxica. Luego una startup de joyería, un canal de YouTube, una tienda de Etsy de corta duración que vendía posavasos personalizados por $60 la unidad. Cada vez que fracasaba, mis padres estaban allí con una red, y me refiero a una red de lujo. El alquiler cubierto, los pagos del coche. Le dieron el mío, de hecho, después de que yo comprara uno mejor. Y cuando ese coche se averió, a mí fue a quien llamaron para que le echara un vistazo. Cariño, se te dan bien estas cosas. Y ayudé, durante años. No porque lo pidieran amablemente. Nunca lo hicieron. Sino porque en el fondo todavía esperaba que si seguía siendo fiable, tal vez un día me verían, me apreciarían. Tal vez un día incluso dirían, gracias. Ese día nunca llegó. Para cuando cumplí los 30, tenía mi propio pequeño negocio, un modesto taller de reparación de coches con unos pocos empleados y trabajo constante. Nada ostentoso, pero no pasaba apuros. Aún no tenía hijos, aunque mi esposa y yo estábamos pensando en intentarlo. Mientras tanto, Amelia se había casado con un tipo llamado Tra, que parecía bastante agradable, pero tenía los instintos financieros de un mapache borracho. Vivían en un piso de 3 habitaciones alquilado, que mis padres amueblaron de arriba a abajo como regalo de bodas, incluyendo un sofá seccional de $2.400 y una cama king size que yo no podría haberme permitido ni ahora. Entonces, Amelia tuvo gemelas, y todo cambió. No es que no estuviera feliz por ella. Lo estaba, de verdad. Pero de repente, cada conversación con mis padres giraba en torno a las bebés. Se deshacían en halagos viendo fotos de ellas comiendo plátanos, me enviaban mensajes de grupo con actualizaciones sobre pañales como si yo fuera un accionista, e incluso empezaron a llamarse a sí mismos Nana y Pop Pop como si fueran las estrellas de su propio especial de Hallmark. Lo cual, está bien.
Los abuelos se emocionan. Lo entiendo. Lo que no entendía era por qué, después de todos estos años de ser ruido de fondo, de repente me llamaban constantemente, no para charlar, no para ponernos al día, sino para pagar. Primero fue, oye, cariño, Amelia está teniendo un mes difícil. ¿Te importaría cubrir su factura de la luz solo por esta vez? Luego fue la compra, luego el alquiler. Luego las bebés necesitan leche de fórmula y ella está tan agotada. Y yo dije que sí, otra vez, como un idiota. No porque tuviera dinero de sobra, sino porque no podía soportar la idea de que mis sobrinas pasaran dificultades. Aunque estuviera furioso con mi hermana, esas niñas no habían elegido nada de esto. Con el tiempo, se convirtió en la norma. No era solo el tipo que arreglaba sus coches o hacía recados. Era el cajero automático familiar no oficial. A mi esposa no le encantaba, pero confiaba en que yo establecería límites. Límites que prometía poner y nunca ponía. Entonces, el mes pasado, todo estalló. Tuvimos una rara cena familiar en casa de mis padres. Se suponía que era una pequeña celebración, el cumpleaños de Amelia. Hicieron lasaña, decoraron el comedor con globos que decían «Reina por un día» y pusieron una presentación de diapositivas de sus mejores momentos en la televisión. No es broma. Había fotos de ella con una tiara a los 6 años, en un columpio a los 8, sosteniendo un diploma falso a los 25. Me senté allí con mi plato tibio, escuchando a medias a mi padre narrar el viaje emprendedor de Amelia como si fuera una charla TED. Finalmente, mi esposa se inclinó y susurró, «¿Somos invisibles o esto es una especie de secta rara?» Le di una sonrisa cansada y seguí masticando. Entonces, justo antes del postre, mi madre tintineó su copa y dijo, «Solo quiero decir lo orgullosos que estamos de Amelia. Es una madre maravillosa y sus niñas son la luz de nuestras vidas». Todos aplaudieron, incluso Tra, que parecía que preferiría estar en cualquier otro lugar. Estaba a punto de levantarme y empezar a recoger los platos cuando mi madre añadió, «Casualmente, sabes, Derek, esperamos que tus hijos salgan casi tan geniales como los suyos. Aunque, supongo que siempre serán secundarios a las gemelas, ¿eh?» Se rió. Se rió como si fuera una broma inofensiva. Mi padre se unió, dándome un codazo como si fuéramos amigos. «¿Sabes que es verdad, hijo? No se puede superar la perfección». No me reí. Ni siquiera sonreí. Solo me quedé mirándolos. Luego me levanté, tranquilo, sin enfado, sin gritos, simplemente harto. Dejé el tenedor y dije, «Genial. Entonces que se encargue ella de las facturas a partir de ahora». Se acabó pagar por todo. Hubo una pausa. La sonrisa de mi madre vaciló, confundida. «Espera, ¿qué facturas? Nunca hemos recibido nada de ti». No dije una palabra más. Simplemente caminé hacia la puerta, cogí mi abrigo y me fui. Detrás de mí, oí a mi esposa murmurar por fin mientras me seguía. Eso fue hace 2 semanas. El silencio desde entonces ha sido inquietante. Ni una sola llamada, ni mensajes de texto, ni siquiera de Amelia. Es como si hubiera lanzado una bomba en medio de su mundo de fantasía y ahora estuvieran esperando a ver si el humo se disipa o si viene más. Y créeme, viene más. No esperaba que el silencio se sintiera tan ensordecedor. Uno pensaría que después de todos los años de ser ignorado, de soportar interminables Amelia esto y Amelia aquello, estaría acostumbrado. Pero esto se sentía diferente, más pesado. Como el tipo de silencio que no es solo ausencia, es castigo, represalia. Revisé mi teléfono quizás 20 veces al día esa primera semana. No porque quisiera saber de ellos, no lo quería, sino porque una pequeña parte rencorosa de mí sabía que estarían rumiando. Imaginaba el chat de grupo vibrando con comentarios pasivo-agresivos, a mi madre retorciéndose las manos mientras susurraba sobre lo dramático que había sido. Lo imaginé, Amelia fingiendo estar por encima de todo, sonriendo con suficiencia mientras contaba en secreto los minutos hasta que yo cediera. Pero no cedí, y aún así, nada. No fue hasta el 9º día que llegó el primer mensaje. Era de mi padre. Corto, frío, sin puntuación. «Llámanos cuando estés listo para disculparte». Me quedé mirando la pantalla y me reí a carcajadas.
No una risa amarga, no de enfado, solo este tipo de diversión hueca y atónita. ¿Disculparme yo? ¿Por qué exactamente? ¿Por finalmente defenderme después de toda una vida siendo su felpudo personal? Mi esposa, Serena, vio el mensaje por encima de mi hombro. No dijo nada al principio, solo me entregó una taza de té y se sentó a mi lado en el sofá. Habíamos estado en esta situación antes, 100 veces, yo desahogándome, paseando y racionalizando cada cosa extraña que hacía mi familia. Pero esta vez, ella solo apretó mi mano y dijo, ¿y ahora qué? Esa era la verdadera pregunta, ¿no? Porque por mucho que quisiera simplemente alejarme y no mirar atrás, una parte de mí necesitaba un cierre, o justicia, o tal vez solo la verdad. Pasé los siguientes días reuniendo recibos, literalmente. Viejas transferencias bancarias, registros de Venmo, mensajes de texto, confirmaciones por correo electrónico. Años de ayuda silenciosa, de complementos para el alquiler y pagos de servicios públicos, y emergencias de última hora. Lo sumé todo, lo etiqueté ordenadamente en una hoja de cálculo, incluso resalté las fechas en que pidieron ayuda. El total, poco más de $41.000. $41.000. Y ni una sola vez, alguien había dicho gracias. Cuando le mostré a Serena la hoja de cálculo, parpadeó 2 veces y dijo, cariño, ¿te das cuenta de que podrías haber dado la entrada para una segunda casa con esto, verdad? Sí, lo sabía. Y ni siquiera quería el dinero de vuelta. Ese no era el punto. El punto era que habían pasado años fingiendo que yo era solo un hermano mayor celoso y distante mientras desviaban felizmente dinero de mi cuenta como si yo fuera su fondo fiduciario personal. Pero esa ni siquiera es la peor parte. Verás, el punto de ruptura no llegó cuando se rieron de mí. No llegó cuando negaron todo o se quedaron en silencio después de que me fui. Llegó exactamente 2 semanas después, en una tarde de jueves cualquiera, cuando recibí una llamada del banco. Hola, señor Whitmore. Llamamos para verificar una actividad inusual en su cuenta conjunta terminada en 1045. Fruncí el ceño. No tengo una cuenta conjunta. Hubo una pausa. Nuestros registros indican lo contrario. Usted figura como cotitular en una cuenta creada en 2020. La titular principal es Amelia Whitmore. Al principio, pensé que debía ser un error. Algún tipo de confusión de identidad. Les pedí que verificaran todo, nombres, fechas, correos electrónicos. Y efectivamente, era mi información, mi número de seguridad social, mi firma. Solo que yo nunca había firmado nada. Colgué, temblando. Mis manos literalmente temblaban. Llamé a Serena a la habitación y le conté lo que había pasado. Y ella se quedó mirándome durante 10 segundos completos antes de decir, necesitas conseguir un abogado ya. Pero no estaba listo para abogados. Todavía no. Primero necesitaba respuestas. Llamé a Amelia. Respondió al segundo timbre, como si hubiera estado esperando. Vaya, dijo con ese tonillo engreído en su voz. Mira quién finalmente se acordó. Somos familia. No le seguí el juego. ¿Abriste una cuenta bancaria conjunta a mi nombre? Hubo una pausa, lo suficientemente larga como para confirmarlo todo. Derek, suspiró, como si yo fuera un niño pequeño haciendo una rabieta. Estás siendo tan dramático. No es para tanto. Es solo que tu crédito es mejor que el mío y Tra ha tenido problemas. Así que papá ayudó a crearla. Era solo para ayudarnos a que nos aprobaran el contrato de alquiler. ¿Mi crédito? ¿Usaste mi crédito? ¿Estás loca? No grites, espetó ella. No vamos a hacer esto. De todos modos, no lo estabas usando. No es como si te hubiera costado algo. Podía sentir la sangre subiéndome a la cabeza. Falsificaste mi firma. Eso es fraude. Ahora se rió. Una risa despreocupada y hueca. Oh, por favor. Papá dijo que estaba bien. La familia no demanda a la familia. No irías a juicio por esto, ¿verdad? Y fue entonces cuando supe de verdad, que ninguno de ellos me veía como una persona. Yo era una cartera, una herramienta, un inversor silencioso en el gran proyecto Amelia.
Y ahora que me había apartado, no solo estaban molestos, estaban desesperados porque sin mí, el andamiaje se desmoronaba. No grité. No lloré. Solo dije, te vas a arrepentir de esto. Y colgué. Pasé el resto de la tarde investigando, llamadas al banco, una visita a la sucursal, más solicitudes de documentos. Resulta que la cuenta se había utilizado para todo tipo de cosas, compras de muebles, reparaciones de coches, incluso algunos días de spa de lujo que me revolvieron el estómago. El contrato de alquiler de su piso actual, sí, vinculado a esa cuenta. Y como yo era el cotitular, era responsable de cualquier impago. Tenía las manos atadas a menos que lo llevara a los tribunales. Cuando confronté a mis padres, mi padre ni siquiera pareció sorprendido. Simplemente se encogió de hombros y dijo, no pensamos que te importaría. Siempre dices que te va bien. Y mi madre, tuvo el descaro de decir, ¿por qué eres tan egoísta, Derek? Solo queríamos que Amelia tuviera una oportunidad. Tú siempre has sido estable. No entiendes cómo es para ella. Me quedé mirándolos. Las palabras me fallaron. Ni una sola disculpa, ni siquiera un remordimiento falso. Era como si creyeran, de verdad creyeran, que mi éxito de alguna manera me obligaba a rescatar a Amelia para siempre. Que mi trabajo duro era de ellos para distribuirlo. Que mi identidad, mi crédito, mi nombre. Todo estaba a su disposición. Y fue entonces cuando algo dentro de mí se rompió. O más bien, algo despertó. Había pasado toda mi vida tratando de ser el buen hijo, el fiable, el que no creaba problemas. ¿Y qué obtuve? Una firma falsificada, una identidad robada y una familia que me veía como una cuenta, no como una persona. No más. No discutí. No expliqué. Simplemente empecé a planificar. Serena y yo pasamos ese fin de semana hablando con un abogado, un antiguo cliente mío, de hecho, que me debía algunos favores. Lo revisamos todo, el fraude, la cuenta conjunta, los correos electrónicos, los mensajes. Y lentamente, ladrillo a ladrillo, construí un muro entre ellos y yo, emocional, financiero y legalmente. Y la mejor parte, ni siquiera lo vieron venir. No he hablado con ellos desde esa última llamada, ni una sola vez. Pero por lo que he oído a través de conocidos comunes, están confundidos, entrando en pánico. Las facturas se acumulan, las tarjetas de crédito son rechazadas, y Amelia, ella está furiosa porque ahora, cuando pide ayuda a gritos, nadie responde. Cuando corre hacia mamá y papá, ellos se encogen de hombros. Y cuando intenta culparme a través de amigos comunes, todo lo que obtiene es silencio. Porque he terminado. Completa y absolutamente terminado. Pero esto no es el final. Esto es solo el principio. Tocar fondo no siempre parece perderlo todo. A veces se parece a estar sentado en la mesa de tu propia cocina a las 2:47 de la madrugada, mirando una taza de té fría, preguntándote cómo las personas que te criaron lograron levantar una tormenta dentro de ti en lugar de un refugio. Ese era yo, aproximadamente una semana después de la bomba de la cuenta conjunta. La adrenalina del descubrimiento se había desvanecido y en su lugar había un dolor sordo y profundo. No solo por la traición, aunque sí, eso era un tipo de aguijón nuevo, sino por el duelo de todo. Porque eso es lo que nadie te dice. Cortar el contacto con una familia tóxica no es solo una decisión. Es una muerte. Un funeral sin lápidas, sin elogios, solo silencio. Y en ese silencio, empecé a escuchar todo lo que había ignorado durante años. Los pequeños comentarios, las miradas de reojo, la forma en que mis padres siempre habían hablado a través de mí, no conmigo. La forma en que Amelia tomaba prestadas cosas sin preguntar, y luego actuaba como si yo fuera el dramático por preocuparme. Los años que pasé tratando de comprar su aprobación, pensando que si solo hacía una cosa más, si solo ayudaba una vez más, finalmente me verían. Pero nunca lo harían, porque yo nunca fui el favorito. Fui el plan B, la red de seguridad, el suplente. Y ahora que había cortado el cordón, estaban perdidos. Ojalá pudiera decir que esa revelación vino con una banda sonora triunfal y un montaje a cámara lenta de mí resurgiendo de las cenizas. Pero la verdad fue mucho menos cinematográfica. No me sentía poderoso. Me sentía vacío, sin anclas,
como si hubiera saltado de un tren en marcha y solo estuviera esperando a tocar el suelo. Serena lo vio antes que yo. Siempre había sido mejor leyéndome a mí que yo a mí mismo. Sabes que tienes permitido estar enfadado, ¿verdad? Dijo una noche mientras estábamos en la cama, ambos mirando el techo como si tuviera respuestas. Estoy enfadado, dije. No, estás decepcionado. Es diferente. La ira dice, me hiciste daño y no dejaré que lo hagas de nuevo. La decepción dice, me hiciste daño y todavía desearía que no lo hubieras hecho. No respondí, no porque no estuviera de acuerdo, sino porque estaba demasiado cerca de la verdad. Se giró de lado y puso una mano bajo su mejilla. Les diste tanto, Derek. No tienes que darles esto también. Eso me golpeó fuerte, porque hasta entonces, les había estado dando esto, mis pensamientos, mis noches de insomnio, mi estrés. Incluso en silencio, seguían cobrando alquiler en mi cabeza. Y fue entonces cuando me di cuenta de que no podía seguir viviendo en ese lugar. No si quería paz. Así que empecé a escalar, no rápido, no dramáticamente, sino deliberadamente. Primero, me tomé una semana libre del taller, no porque el negocio estuviera flojo, sino porque yo lo estaba. Delegué en mi equipo, confié en ellos para mantener el fuerte y me di permiso para respirar. Se sintió extraño al principio, como si estuviera faltando a mi propia vida. Pero luego el silencio comenzó a sentirse reparador, no sofocante. Limpié el garaje, organicé las herramientas que no había tocado en años, encontré un viejo kit de maqueta de coche que había comprado cuando tenía 19 años y estaba arruinado, pero todavía creía en los hobbies. Empecé a montarlo pieza por pieza, como terapia en plástico. Luego hice largos viajes en coche sin destino. Solo yo, la carretera y la lista de reproducción que Serena hubiera dejado en mi teléfono. A veces terminaba en un lago, a veces en un diner junto a la autopista con el peor café del mundo. Pero no importaba. El punto era el movimiento, la dirección, aunque no siempre tuviera sentido. Y lentamente, la amargura comenzó a desvanecerse. No por completo, no de una vez, pero lo suficiente. Mientras tanto, a mi taller empezó a irle mejor que nunca. Tal vez fue el descanso. Tal vez fue mi renovada claridad. Volví con ideas más agudas, mejores estrategias de flujo de trabajo y una nueva resolución de no dejar que el trabajo se convirtiera en toda mi identidad. Les di aumentos a mi equipo, invertí en algunos equipos actualizados, incluso instalé una pequeña sala de espera con café de verdad que no sabía a desesperación quemada. Se corrió la voz, los clientes lo notaron, el negocio repuntó, y un día levanté la vista de una factura manchada de aceite y me di cuenta de que habíamos tenido nuestro mejor trimestre. Esa noche, Serena y yo salimos a tomar algo. No a cenar, no una celebración elegante, solo a tomar algo en un bar en una azotea que a ella le encantaba. El sol se estaba poniendo, pintando la ciudad de naranja y oro. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo que no había sentido desde que era un adolescente, trasteando con motores en un garaje prestado. Esperanza. Era frágil, claro, pero real. Por supuesto, reconstruir no se trata solo de lo externo. El verdadero trabajo ocurrió por dentro, en silencio, torpemente, a veces dolorosamente. Empecé terapia. No se lo dije a nadie al principio, ni siquiera a Serena. No porque me avergonzara, sino porque no estaba seguro de qué diría. Como entras en la consulta de un extraño y explicas que toda tu vida ha sido una larga audición para un amor que nunca obtuviste. Pero lo hice. Semana tras semana, hablé, lloré, me reí de mí mismo. Aprendí sobre límites y roles de la infancia, y cómo ser el responsable a menudo solo significa que fuiste desatendido de una manera más socialmente aceptable. Y lentamente, empecé a perdonarme a mí mismo. A ellos no, todavía no. Tal vez nunca. Pero a mí mismo, por quedarme demasiado tiempo, por intentarlo demasiado, por pensar que el amor tenía que ganarse con sacrificio. Una tarde, unos meses después de esta tranquila reconstrucción, Serena entró en mi oficina con una carta. Una de verdad, no un correo electrónico, no un mensaje de texto. Es de tu madre, dijo en voz baja. Miré el sobre como si estuviera a punto de explotar. ¿Quieres que la lea yo primero? No, dije, y la tomé. La letra era familiar,
curva, cuidada, del tipo que practicaba cuando solía escribir pequeñas notas en la fiambrera de Amelia, pero nunca en la mía. La abrí. Era corta. Derek, no sé qué estás haciendo o por qué estás tratando de hacerle daño a esta familia. Espero que te des cuenta de que cortarnos el contacto no solo nos castiga a nosotros. También castiga a tus sobrinas. Te echan de menos. Por favor, deja de ser tan frío. Eres mejor que esto. Mamá. Eso fue todo. Ninguna disculpa, ningún reconocimiento de lo que habían hecho. Solo otro viaje de culpa. Otro recordatorio de que, en sus mentes, yo era el problema. Que mis límites eran crueldad. Que su manipulación era solo familia. Doblé la carta y la dejé a un lado. Y por primera vez en mi vida, no me sentí obligado a responder. Ni con ira, ni con una explicación, ni siquiera con silencio. Simplemente la dejé estar. Porque había terminado de vivir para personas que solo se fijaban en mí cuando dejaba de servirles. Ese fin de semana, Serena y yo fuimos a buscar casa. No porque necesitáramos mudarnos, sino porque podíamos. Encontramos una acogedora casa de 2 pisos con un gran porche delantero y un patio trasero que recibía la luz de la mañana justo como debía. Necesitaba trabajo, claro, pero yo también. Y me gustaba la idea de arreglar algo que era mío. Unas semanas después, me encontré con una vieja amiga de la familia en el supermercado. Alguien que solía asistir a todas las fiestas de cumpleaños, a todas las barbacoas. He oído que las cosas están un poco tensas con la familia, dijo con delicadeza. Asentí. Sí, se podría decir eso. Dudó, luego añadió, sabes, tu madre le sigue diciendo a la gente que estás pasando por una mala racha. Como si fuera una fase, que volverás. Sonreí, pero no llegó a mis ojos. Déjala que piense eso. Quizás le ayude a dormir. Porque la verdad era que estaba pasando por algo, pero no era una fase. Era una transformación. Y lo que no se daban cuenta, lo que nunca vieron, fue que al intentar romperme, me habían entregado las herramientas para reconstruirme. No como su marioneta, no como su cajero automático, sino como yo. Y justo cuando empezaba a creer que realmente podía dejarlos atrás, llegó un correo electrónico que lo cambió todo. Un asunto en negrita, notificación de acción legal con respecto a la cuenta 1045. Y con ello, las consecuencias que no vi venir. El asunto del correo me golpeó como una bofetada. Notificación de acción legal con respecto a la cuenta 1045. Estaba en medio de la oficina de mi taller cuando llegó el correo. Un segundo estaba rellenando un pedido de piezas para la reconstrucción de la transmisión de un cliente. Al siguiente, estaba congelado frente a la pantalla, las palabras flotando. No parecía real al principio, como si fuera una estafa de phishing o un error administrativo. Pero no, era muy, muy real. Amelia había incumplido. La cuenta conjunta, mi nombre legalmente vinculado a cada compra, contrato y préstamo asociado a ella, se había ido a pique. Pagos atrasados, saldos pendientes y un contrato de alquiler que había entrado en terminación anticipada después de que ella y Trase saltaran 2 meses de alquiler y desaparecieran sin dejar rastro al propietario. ¿Y adivina quién seguía siendo responsable de todo? Sí, yo. Hice clic en los documentos adjuntos como si estuviera pelando las capas de una cebolla podrida. Estaba todo allí, registros bancarios, extractos, cartas de una agencia de cobros que claramente había intentado contactar a Amelia sin éxito y ahora había decidido que yo era el siguiente objetivo. $18.742,17. Me recosté en mi silla, mirando el número. No porque no pudiera pagarlo. Podía, pero porque nunca se suponía que tuviera que hacerlo. Ese fue el momento en que algo cambió dentro de mí. No como antes, cuando me sentía herido, con el corazón roto o traicionado. Esto era más frío, más limpio, como si alguien hubiera cambiado un interruptor de víctima a ejecutor. Pensaron que simplemente lo aceptaría en silencio, como siempre había hecho. Ya no me conocían. Reenvié el correo a mi abogado esa misma tarde. Su nombre era Marco, un tipo agudo, obsesionado con los detalles, con una memoria como una trampa de acero y la paciencia de un muro de ladrillos.
Le había ayudado a restaurar un Mustang clásico unos años antes, y siempre había dicho que si alguna vez necesitaba trabajo legal, me lo debía. Esa deuda estaba a punto de ser cobrada. Nos reunimos a la mañana siguiente para tomar un café. Llevé una unidad USB con cada prueba que había recopilado en los últimos meses, capturas de pantalla, mensajes, transferencias, incluso un escaneo de los documentos originales de la cuenta conjunta con la firma falsificada. Marco lo revisó todo en silencio, sus cejas arqueándose más cada pocos minutos. Cuando terminó, levantó la vista lentamente y dijo: Derek, esto no es solo fraude. Esto es robo de identidad criminal, falsificación, abuso financiero. Es un caso de libro. Asentí. ¿Cuáles son nuestras opciones? Bueno, dijo, juntando las yemas de los dedos. Podrías presentar una denuncia policial. Dejar que el Estado presente cargos. Eso lo sacaría de tus manos y se pondría feo rápidamente. O, continuó, vamos por la vía civil. La demandas directamente. Y si somos estratégicos, involucramos a tus padres también. Demostramos un patrón de abuso coordinado. Tendrás que ser meticuloso. Sin arrebatos, sin mensajes de texto furiosos, solo pruebas, rastros de papel, la pura y dura verdad. Esa parte me hizo dudar, porque por mucho que quisiera justicia, arrastrar a mi familia a los tribunales no era solo por dinero. Era trazar una línea en la arena que no se podía deshacer. Una vez que presentara la demanda, no habría más fiestas, ni disculpas, ni una lejana esperanza de reconciliación. Pero tal vez eso era lo que necesitaba. No venganza, libertad. Así que dije, hazlo. Marco asintió. Muy bien, entonces. Empezamos a poner los cimientos. Pero primero, creamos presión. Fue entonces cuando la preparación realmente comenzó. La fase 1 fue documentarlo todo. Y me refiero a todo. Cada mensaje de texto, cada correo de voz, cada pago que había hecho en nombre de Amelia durante años. Serena me ayudó a ordenarlo todo, etiquetando las cosas en carpetas codificadas por colores hasta que tuvimos una biblioteca digital que parecía pertenecer a una investigación federal. Luego empezamos a contactar a las empresas. El propietario que le había alquilado a Amelia, furioso. Resulta que había dejado el apartamento destrozado, debiendo alquiler y servicios. Estuvo más que dispuesto a proporcionar una declaración escrita sobre cómo yo había sido incluido como cotitular sin haber estado presente en el acuerdo. Incluso adjuntó fotos de los daños, alfombras manchadas, baldosas rotas, dibujos de crayón por todas las paredes del pasillo. Como si unos mapaches hubieran criado a los niños. El banco fue el siguiente. Con la guía de Marco, presenté una declaración jurada formal afirmando que mi firma había sido falsificada y solicité todos los registros de actividad de la cuenta a mi nombre. Eso desencadenó una revisión interna que finalmente condujo a un descubrimiento interesante: la cuenta se había creado utilizando un escaneo de mi carné de conducir de 2018, un año en el que no había visto a Amelia en persona ni una sola vez. Entonces, ¿de dónde había sacado el escaneo? No tuve que pensar mucho. Mi padre. En 2018, cuando estaba refinanciando mi casa, le había enviado por correo electrónico una copia de mi carné para ayudar con unos papeles en los que él firmaba temporalmente como aval. Confié en él y, aparentemente, se lo había pasado a ella. La fase 2 del plan fue preparar la trampa. Necesitaba saber cuál era su situación financiera ahora que el banco Derek había cerrado sus puertas. Así que contacté a una antigua conocida, Jenny, una vecina de la infancia que todavía mantenía contacto con Amelia en línea. Jenny y yo no habíamos hablado en años, pero siempre había sido amable y odiaba los dramas. Le dije que solo estaba preocupado por Amelia y me preguntaba si había publicado algo extraño últimamente. Jenny envió capturas de pantalla sin dudarlo. Historias de Instagram, publicaciones de Facebook, tweets, todos con el mismo tema: pobre de mí. Amelia se estaba pintando como la víctima. Había publicado citas crípticas como «la familia te traicionará más rápido que los extraños» y «algunas personas solo te quieren cuando eres útil». También había compartido un enlace de GoFundMe para una emergencia financiera temporal, afirmando que sus gemelas corrían el riesgo de ser desalojadas y que había sido sorprendida por una deuda inesperada. El objetivo, $10.000.
El total después de 3 semanas, $76. Casi me sentí mal. Casi. Fase 3. Dejar que vinieran a mí. Y funcionó. 2 semanas después de que Marco presentara una notificación previa al litigio, recibí una llamada de un número bloqueado. No respondí. Llegó un correo de voz. Era mi padre. Derek, llámame. Necesitamos hablar. No es demasiado tarde para arreglar esto. ¿Arreglar qué, exactamente? Luego llegaron los correos electrónicos. El primero de Amelia, lleno de insultos apenas disfrazados de disculpas. No pensé que llegarías tan lejos. Era solo una pequeña ayuda. Estás exagerando. Luego un segundo, más desesperado. Las niñas están asustadas, Derek. Si perdemos el apartamento, ¿a dónde irán? ¿Es eso lo que quieres? Culp. Siempre habían sido tan buenos en eso. Pero no piqué, porque esto ya no era por rencor. Se trataba de establecer un precedente. Y finalmente, la última pieza de la preparación, presenté una moción de restitución. No solo por la deuda fraudulenta, sino por daños emocionales y perjuicio a mi reputación. Con la ayuda de Marco, construimos un caso que demostraba cómo la manipulación financiera había afectado no solo mi crédito, sino mi salud mental y mi estabilidad profesional. La fecha del juicio se fijó para el 12 de abril. Y a medida que se acercaba, me mantuve en silencio. Sin publicaciones, sin advertencias. Los quería desequilibrados, desesperados, esperando que yo cediera primero. No lo hice, pero ellos sí. Una semana antes de la audiencia, alguien llamó a la puerta de mi taller. Era mi madre. Parecía mayor, más frágil, como si el estrés finalmente se hubiera instalado en sus huesos. ¿Podemos hablar?, preguntó. Me crucé de brazos. ¿Sobre qué? Dudó. ¿Sobre la familia? ¿Sobre el perdón? Sobre terminar esto antes de que vaya demasiado lejos. No dije nada, así que continuó. Amelia no está bien. Tras se fue. Está haciendo lo que puede. ¿Y tú? Tú siempre fuiste el fuerte, Derek. El responsable. No puedes volver a serlo una última vez. Era casi divertido. Siempre esperaban que yo lo arreglara todo. Incluso ahora, incluso aquí. La miré a los ojos y dije, fui el fuerte, y es precisamente por eso que no voy a arreglarlo esta vez. No respondió, solo parpadeó, luego se dio la vuelta y se fue sin decir una palabra más. El 12 de abril se acerca, y estaré listo. Porque cuando gente como ellos quema puentes, siempre asumen que volverás nadando con cubos de agua. Nunca imaginan que en su lugar construirás una isla mejor. El 12 de abril llegó gris y frío. El tipo de mañana que parece estar conteniendo la respiración. Estaba fuera del juzgado con Marco y Serena, vestido con un traje azul marino que no había usado desde la boda de mi mejor amigo. Me quedaba más ajustado ahora, no por el peso, sino por la tensión. Cada movimiento se sentía deliberado. Cada paso era una elección. No estaba aquí para montar una escena. Estaba aquí para terminar una. El vestíbulo del juzgado olía vagamente a café y cera para pisos. Serena apretó mi mano una vez antes de pasar por los detectores de metales. Marco abrió el camino, maletín en mano, impecable y tranquilo. Yo, por dentro, era todo hierro. Sin rabia, sin pánico, solo esta lenta y constante llama que había estado avivando durante meses. La audiencia no era un juicio completo, todavía no. Era el procedimiento preliminar, la primera prueba real para determinar si nuestro caso iría a un tribunal civil o si el juez recomendaría un acuerdo. De cualquier manera, era público, y eso significaba que la verdad finalmente se diría en voz alta, frente a extraños y quedaría registrada. Ya estaban dentro cuando entramos. Mis padres estaban sentados rígidamente en el lado izquierdo de la sala, vestidos con sus mejores galas. Mi madre no dejaba de agarrar su bolso como si contuviera respuestas. Mi padre miraba al suelo. Amelia estaba sentada entre ellos, con los brazos cruzados y la barbilla en alto como si estuviera audicionando para obtener simpatía. Sin abogado,
solo un representante de oficio que claramente no quería. Me miró cuando entré. Sin reconocimiento, sin remordimiento, solo desafío. La jueza, una mujer llamada Harris, de unos 50 años, ojos agudos, pelo corto y gris, nos llamó al orden. Presentó el caso, explicó las reclamaciones, fraude financiero, uso no autorizado de identificación personal, restitución por daños y perjuicios. Luego preguntó si quería comenzar. Marco se puso de pie. Señoría, dijo, mi cliente ha sido el burro de carga silencioso de su familia durante décadas. Apoyó a su hermana, cubrió facturas e incluso permitió que se usara su crédito, todo sin quejarse. Pero cuando esa generosidad se usó como un arma en su contra. Cuando su propia identidad fue falsificada para mantener un estilo de vida que nunca consintió, esa generosidad se convirtió en explotación. No estamos aquí por venganza. Estamos aquí por responsabilidad. Luego fue su turno. El abogado de oficio de Amelia balbuceó algunas defensas débiles, sin intención maliciosa, consentimiento implícito, confusión sobre las finanzas familiares. Pero era flojo. Demasiado flojo. La jueza Harris miró a Amelia. Señorita Whitmore, ¿usó o no la información de su hermano para abrir la cuenta conjunta en 2020? Amelia se cruzó de brazos. Nunca dijo que no pudiera. Falsificó su firma. Ella se burló. No es como si no estuviera ayudando de todos modos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, dijo la jueza Harris, su voz endureciéndose, es el consentimiento. Consentimiento legal, escrito e informado, que usted no tenía. La mandíbula de Amelia se tensó. Mi madre se inclinó para susurrarle algo, pero la jueza la interrumpió. No se permite dar instrucciones desde la galería, por favor. Entonces, las pruebas comenzaron a desfilar. Marco presentó las capturas de pantalla, la página de GoFundMe, los mensajes de texto pidiendo ayuda, seguidos de los que negaban que hubiera sucedido. Los registros bancarios, el contrato de alquiler del que Amelia había incumplido con mi nombre adjunto. Lo teníamos todo. Cada mentira, cada manipulación, empaquetada en pequeñas carpetas ordenadas. Y luego, el golpe final, una grabación de vídeo de una llamada telefónica que había tenido con Amelia poco después de descubrir la cuenta conjunta. Las leyes estatales permitían la grabación por una de las partes y yo lo había aprovechado. En el clip, se podía escuchar su voz, nítida. No es para tanto. De todos modos, no lo estabas usando. Eso es fraude, Amelia. Oh, por favor. Papá dijo que estaba bien. La familia no demanda a la familia. No irías a juicio por esto, ¿verdad? Cuando terminó, la sala quedó en silencio. La jueza Harris miró a Amelia de nuevo. Niega haber hecho esa declaración. Amelia se movió inquieta. No lo dije con esa intención. Estaba molesta. ¿Estaba tranquila? Fue despectiva y era plenamente consciente de que había hecho algo mal. Luego, Harris se dirigió a mis padres. Ustedes dos presentaron declaraciones de carácter en nombre de su hija. ¿Es correcto? Ambos asintieron. Afirmaron que las acciones de su hijo eran rencorosas, que estaba atacando a la familia por celos, que era inestable. De nuevo, asintieron. La jueza Harris sacó sus declaraciones firmadas. A la luz de las pruebas, esas afirmaciones ahora parecen, en el mejor de los casos, engañosas, y en el peor, difamatorias. El señor Whitmore ha demostrado repetidos esfuerzos de buena fe para apoyar a su hija. El abuso no fue solo financiero. Fue emocional, crónico, sistemático. Se volvió hacia Marco. Señor Whitmore, ¿qué solicita como indemnización? Marco se puso de pie. Restitución de $18.742. $17 por las deudas incurridas a través de la cuenta fraudulenta y $25.000 adicionales en daños compensatorios por estrés y perjuicio a la reputación. También solicitamos una orden judicial formal que impida a la señora Whitmore abrir cualquier línea de crédito utilizando la identidad del señor Whitmore en el futuro. Harris garabateó notas. Luego hizo la única pregunta que me tomó por sorpresa. Señor Whitmore, ¿quiere proceder a juicio?
Miré a Marco, luego a Serena, luego a ellos, mi familia. El rostro de Amelia se había descompuesto. No en remordimiento, en miedo. Miedo real. Mi madre estaba congelada, con la mano sobre la boca. Mi padre me miraba como si fuera un extraño. Y tal vez lo era. Señoría, dije, poniéndome de pie. No quiero un juicio. Quiero que entiendan que ya no pueden reescribir la historia. Que no estaba loco, que no era frío ni distante ni amargado. Fui aprovechado, repetidamente, y he terminado de dejar que finjan lo contrario. Dejé que el silencio se asentara, luego añadí, y sí, quiero la restitución. Cada céntimo. La jueza Harris asintió lentamente. Así se ordena. El mazo golpeó el estrado. Caso cerrado. Las consecuencias fueron inmediatas. El embargo del sueldo de Amelia ordenado por el tribunal comenzó en el plazo de un mes. Los pagos de restitución llevarían años, pero eso no me importaba. Ya no se trataba del dinero. Se trataba del mensaje. La verdad ahora era permanente, en papel y en registros judiciales y, lo más importante, fuera de su control. La historia que habían construido durante décadas, que yo era el hermano mayor distante, que Amelia era la dulce artista incomprendida, que mis padres solo hacían lo que podían, se derrumbó, y tuvieron que vivir entre los escombros. El GoFundMe de Amelia fue denunciado y eliminado. Sus redes sociales se volvieron privadas después de días de comentarios que cuestionaban su versión de los hechos. Tra nunca regresó. Resulta que había estado planeando irse durante meses, y mi demanda le dio el empujón final. Lo último que supe es que se había mudado a un piso de 2 habitaciones con una compañera, trabajando a tiempo parcial en una panadería y esquivando los pagos cada vez que podía. Mis padres intentaron controlar los daños. Contactaron a amigos comunes, difundieron rumores, afirmaron que Serena me había lavado el cerebro, que la terapia me había puesto en contra de la familia. Pero la gente se dio cuenta, porque por una vez, no me quedé callado. No los difamé. No despotriqué. Simplemente dije la verdad, con calma, con hechos, y la gente escuchó. Han pasado 6 meses desde la audiencia. Serena y yo seguimos en la casa con el gran porche y el patio soleado. El garaje está a medio terminar, pero no me importa. Ahora me gustan los proyectos que llevan tiempo. Me gusta construir cosas lentamente, con intención. El taller está prosperando. Ascendí a 2 de mis chicos a puestos de dirección, empecé a ser mentor de estudiantes de secundaria locales que quieren aprender mecánica. Se siente bien. No solo ganar dinero, sino crear un espacio. Y en cuanto a la familia, tengo una. Simplemente no incluye a las personas que compartían mi ADN. Mi familia es Serena, mi equipo, mis amigos que aparecieron cuando ni siquiera sabía que los necesitaba. La gente me pregunta si me arrepiento, de cortar el contacto, de llevarlo a los tribunales, de quemar el puente. Pero la cuestión es que yo no quemé el puente. Simplemente dejé de llevar agua para apagar sus incendios. Y cuando encendieron la cerilla, finalmente lo dejé arder. La diferencia es que esta vez, me fui con el mapa.